Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 juveniles que pertenecen a River pero que hoy se encuentran a préstamo en otros equipos, pero que en un futuro, dependiendo de sus respectivos rendimientos, podrían regresar al más grande para brindar sus servicios al plantel conducido por Marcelo Gallardo. En general siempre hago un video de estos casi al finalizar el semestre. Si bien ninguno estaría regresando ahora, por lo menos en este corto plazo, todos tienen la posibilidad en algún momento de volver, sabiendo que el muñeco ya anteriormente le ha dado chances a aquellos futbolistas que se han ido a otros clubes cedidos y que han tenido buen rendimiento en esos equipos en cuestión. Ha sucedido con Lucas Beltrán, que se fue a Colón, con Enzo Fernández y Héctor David Martínez, que se fueron a Defensa y Justicia, con Cristian Ferreira, que se fue a Colón de Santa Fe. Este último no salió bien porque cuando regresó no dio la talla. Tampoco en su momento dio la talla Alexander Barbosa cuando regresó después de haber tenido un buen rendimiento de Defensa y Justicia, pero casos hay. Es cierto que la mayoría de los jugadores terminan yéndose y difícilmente vuelvan, porque el nivel que tienen que tener en esos otros equipos es superlativo. Sin embargo, voy a estar hablando de 4 jugadores, 2 de ellos lamentablemente sufrieron lesiones importantes, que a fin de año podrían estar convirtiéndose en nuevos jugadores de River, otra vez básicamente porque son juveniles que pertenecen al club. Empecemos. Vamos a comenzar por el jugador que más ha pedido el hincha de River, o por lo menos que se le dé una oportunidad. No es que todos los simpatizantes del más grande están unidos pidiendo el regreso de este jugador, pero Lautaro Rivero en Central Córdoba ha tenido un rendimiento más que importante. De hecho, queda enmarcado por lo que fue la victoria del conjunto santiagueño, ganándole 2-1 al Flamengo de Brasil en el Maracaná por la segunda jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. De hecho, esta semana, si Central Córdoba le gana al Flamengo en condición de local, asegurará su pasaje a los octavos de final del certamen continental, siendo el primer equipo argentino en lograr ese hito en esta Copa Libertadores. El Lautaro Rivero se ha convertido en un emblema fundamental en la defensa del equipo dirigido por Omar de Felipe. Rivero ya lleva tiempo en Central Córdoba, de hecho se fue desde el más grande hacia el equipo del interior del país a mediados del año pasado. En el segundo semestre del 2024 alternó titularidad con suplencia, ganó la Copa Argentina con Central Córdoba, eso le dio el derecho a jugar la Conmebol Libertadores en este 2025 y ahora sí es titular indiscutible. No juega absolutamente todos los partidos porque Central Córdoba, al tener un plantel tan reducido, tiene que rotar en muchas oportunidades al estar peleando el torneo y la Copa. Ahora ya la apertura terminó para Central Córdoba porque quedó eliminado, pero en su momento, cuando estaba dentro de los 8 y peleaba por no salir de clasificación a los octavos de final en el certamen doméstico, Rivero tenía que o jugar las dos competencias y eso lo desgastaba físicamente, o en definitiva rotaba en el torneo local para jugar los partidos de Copa. Es un jugador que por sus características hoy River no tiene a nadie igual a él, porque básicamente es zurdo. Yo sé que puede parecer una estupidez, pero ninguno de los centrales que hoy por hoy forman parte del plantel de River es zurdo, porque Martínez Cuarta, Pesela, Paulo Díaz y González Pires son todos diestros. Muchos podrían decir que el jugador podría hoy estar ocupando el puesto que le pertenece a Federico Gattoni, que es el quinto zaguero del plantel. Sin embargo, si Rivero hubiera vuelto a River a principios de este año y sería el quinto central, prácticamente no hubiera jugado nunca, porque Gattoni fue titular solo una vez contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y después fue al banco en un par de oportunidades, pero prácticamente sin ingresar. Es decir, al jugador, por lo menos en esta primera mitad del 2025, le ha convenido individualmente quedarse en Central Córdoba para poder ir de a poco ganándose un lugar como jugador de un plantel profesional del fútbol argentino y que encima juega con Conmebol Libertadores. Yo creo que es clave para saber si Rivero tiene alguna posibilidad de volver a mitad de año el hecho de si Central Córdoba clasifica o no a los octavos de final. Si Central Córdoba clasifica, y por el jugador y también por el hecho de que podría seguir sumando minutos, lo lógico es que no regrese a River, más allá de que si pasan algunas cuestiones que ojalá que no sucedan, como que se lesionen de manera grave 2 o 3 defensores centrales de los que hoy tiene River, y no creo que River salga al mercado a comprar otra vez 3 defensores centrales. Comprará uno
hará que Rivero regrese del equipo santiagueño. Pero por lo pronto, caso contrario, si Central Córdoba sigue en la Libertadores, lo más probable es que el jugador cumpla la cesión como estaba pactada en primera instancia, que es hasta el 31 de diciembre de este 2025. Hay una opción de repesca a mitad de año, por eso hago la salvedad de que River podría traerlo ahora, pero por lo pronto primero esperarán a que termine el semestre y después Gallardo junto con su cuerpo técnico evaluarán el rendimiento del futbolista. Y vamos ahora a hablar de dos jugadores que lamentablemente van a tener que atravesar por un proceso de recuperación bastante extenso. El primero es Tomás Nassif, delantero que se fue cedido a Banfield, que en los primeros 2 partidos con el taladro en este torneo Apertura metió 3 goles y que en ese momento era la sensación en lo que respecta a jugadores jóvenes ofensivos del campeonato doméstico. Lamentablemente sufrió un esguince de rodilla y ya informado por el propio Banfield públicamente, la lesión empeoró más de lo debido, motivo por el cual tuvo que pasar por el quirófano y no volvería a las canchas hasta el mes de agosto. Esto no haría en principio que se pierda tantos cotejos, teniendo en cuenta que Banfield no juega competición internacional y ya quedó afuera de los octavos de final del torneo Apertura. Se perdería los primeros 3 o 4 partidos del inicio del torneo Clausura, que estaría comenzando a finales del mes de julio. Y después regresaría. Si puede volver al nivel que tuvo en su momento, no hay ningún tipo de dudas de que para inicio del 2026 puede ser un jugador más que interesante para reforzar la delantera de River. Es cierto que en el más grande también están esperando la recuperación de un jugador que pertenece a River y que hoy sigue en el más grande, como lo es Agustín Ruberto, que recordemos, mientras estaba disputando el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y hasta el mes de septiembre no podrá volver a las canchas. Por eso mismo hay que ver lo que sucede el año que viene con vistas a los actuales delanteros que hoy por hoy forman parte del plantel del más grande. Borja acaba contrato, por lo que no se sabe si va a seguir o no. Yo creo que es fin de ciclo para el colombiano, pero una vez termine este 2025 no creo que se vaya antes. Tapia, ya sabemos que hasta este momento su incorporación ha sido prácticamente nula porque ha jugado poco y nada y su nivel en lo poco que lo ha hecho ha estado más que flojo, por lo que River se quedaría con Colidio, con Driussi, con Zubiabre y con las recuperaciones de Ruberto y Nassif. Esos podrían llegar a ser los 5 delanteros de River de cara al 2026. Nassif empezó a aparecer con más fuerza a inicios del año pasado cuando sorpresivamente Martín de Michelis lo incluyó en la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores. Se sabía que no iba a jugar ningún minuto porque era de esos futbolistas que estaban puestos en la nómina básicamente para que en caso de que haya que realizar modificaciones a mitad de año, uno de los jugadores que iba a salir iba a jugar justamente Tomás Nassif. Esto no sucedió porque después River terminó liberándose de muchos futbolistas en el mercado de mediados del 2024, motivo por el cual aquellos que se fueron de River fueron los que terminaron dejando sus respectivos lugares vacantes en la lista de buena fe. Y el segundo semestre del año pasado, como Ruberto ya empezó a jugar más con la primera, o por lo menos empezó a formar parte del plantel profesional, Nassif jugó en la reserva y tuvo un rendimiento más que superlativo en las instancias finales, donde River se terminó coronando en 2 oportunidades, de la segunda Copa Proyección y también del Trofeo de Campeones de la reserva, un futbolista que ofensivamente podía llegar a brindarle soluciones a River. Esperemos que pueda recuperarse fácilmente de esta lesión, si bien el tiempo, como dije recién, de rehabilitación será aproximadamente de unos 90 o 100 días más. Una vez vuelva a las canchas, si logra demostrar esos buenos indicios que se le vieron en sus primeros partidos en su sesión en Banfield, sin lugar a dudas a inicios del año que viene, River no tendrá que poner ni un solo peso para incorporar un delantero porque Nassif regresará al más grande con un buen rendimiento. Vamos ahora con otro defensor central que se acaba lamentablemente de romper los ligamentos. Este es un futbolista que Gallardo sí conoce porque, a diferencia de los dos que mencioné recién, nunca fueron dirigidos en el plantel profesional por el muñeco, pero Daniel Zavala, que a inicios de este año se fue cedido a Huracán, sí es un futbolista que sumó minutos con Gallardo en el segundo semestre del año pasado. Pocos, es cierto, pero en definitiva jugó un rato. Ya había debutado anteriormente con Martín de Michelis, inclusive en su debut, que fue algo extraño porque en el duelo frente a Huracán, justamente su actual equipo, debutó, hizo un gol a los 3 minutos y se lo anularon. Podría haber sido uno de los goles más rápidos en comparación al debut de un jugador juvenil con la camiseta de River.
hoy cedido en el Globo, lamentablemente acaba de sufrir una rotura de ligamentos cruzados, por lo que su situación es bastante similar, por ejemplo, a la que vivió Ulises Jiménez, que hoy forma parte del plantel de River. Es cierto que juega más que nada en reserva, pero ya hizo su debut por Copa Argentina contra Ciudad Bolívar. ¿Qué es lo que le había sucedido a Jiménez, por si alguno no se acuerda? En mayo del año pasado, mientras estaba a préstamo en Defensa y Justicia, se rompió los ligamentos cruzados. Teniendo en cuenta que la cesión de Jiménez con el equipo de Florencio Varela era hasta finales del 2024 y no iba a poder jugar porque básicamente su rehabilitación le iba a llevar todo el tiempo de la sesión, decidieron cortar el préstamo a mitad de año, obviamente de común acuerdo entre Defensa y River, y el jugador se terminó de recuperar en el más grande. Ya en enero de este 2025 hizo la pretemporada con la reserva y de a poco forma parte del plantel profesional. Acá lo que hay que saber es si Zabala va a volver a River a mitad de año o si la decisión es que continúe en Huracán. Yo creo que si deciden que sigan el Globo, no va a terminar el préstamo el 31 de diciembre del 2025. Como mínimo lo van a dejar 6 meses más, porque si no, no tendría ningún tipo de lógica. Es un futbolista que ya de por sí, en el inicio de su ciclo en Huracán, a principios de este año, empezó siendo titular y sufrió una lesión muscular que lo dejó varios partidos afuera. Después estuvo en el banco, ingresó en un par de oportunidades y hace un par de días se terminó de confirmar esta grave rotura de ligamentos cruzados, lo que lo va a mantener afuera de las canchas posiblemente durante todo este 2025. Lo pongo en la lista de posibles refuerzos de cara al futuro para River porque es un jugador que Gallardo ya conoce, porque obviamente si nos guiamos por lo que ha sido y va a ser su nivel Huracán durante este año, River no debería tenerlo en cuenta para el año que viene, porque ya de por sí, si al principio dije que son pocos los jugadores que tienen otra chance en el Millonario después de haber estado a préstamo en otros equipos del fútbol argentino, y esos jugadores tuvieron que tener un rendimiento muy pero muy bueno en los equipos a los cuales se fueron, si Zabala ni siquiera va a poder mostrar su nivel porque se va a estar recuperando de una grave lesión y es medio complicado que pueda volver a River para ser tenido en cuenta. Lo que hay que saber ahora es, primero, si a mitad de año se corta o no su sesión con Huracán o si en definitiva se termina de recuperar en el equipo de Parque Patricios y seguramente se extienda el préstamo por 6 meses más, o si en definitiva vuelve a River, se termina de recuperar en River y a inicios del 2026 se decide si se va nuevamente cedido a otro equipo o si se queda a pelear en el Millonario. Yo creo que a diferencia de Lautaro Rivero, que va a poder competir todo en algo en el Central Córdoba como para ganarse el lugar en el plantel de Marcelo Gallardo, Zabala lamentablemente no lo va a poder hacer, por lo que lo más seguro es que si regresa al más grande a inicios del año que viene, sea para volver a irse cedido. Y el último caso del que vamos a hablar es el de Tobías Leiva, mediocampista que marcó un golazo el año pasado, a finales del 2024, en el triunfo de River 2-1 sobre San Lorenzo, en el partido que terminó decantando al equipo de Marcelo Escudero como campeón de la Copa Proyección, es decir, el torneo de reserva, y que se ha ido a préstamo al Aldo Civi de Mar del Plata, donde está jugando. Es cierto que ¿qué tanto se puede medir el nivel de un futbolista jugando en un elenco que va a pelear el descenso? Y veremos, porque Lautaro Rivero ha tenido un buen nivel en Central Córdoba jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero puede ser que en la segunda mitad del año también pelee por no descender, teniendo en cuenta cómo está diagramado el formato del torneo argentino. En el caso de Tobías Leiva, lo más positivo es que ha sido básicamente titular siempre con el equipo marplatense. Los primeros pasos de este jugador en cuestión en la primera del más grande fueron en noviembre del 2023, cuando el Millonario se fue a jugar un partido amistoso frente a Colo Colo en Chile. Todavía era Martín de Michelis el entrenador del más grande. Leiva ingresó en la segunda mitad y convirtió uno de los 2 goles del conjunto de Núñez en esa igualdad 2-2 ante el elenco trasandino. Posteriormente, lo que restó de ese 2023 y básicamente todo el 2024 de Leiva fue formar parte del plantel de reserva. No tuvo muchas posibilidades de asumir la primera. Es cierto que en los hinchas no es ese jugador tan pedido porque, más allá de tener algunas deficiencias en lo que respecta a su juego, no deja de ser un futbolista interesante y hay que ver si el público del más grande lo aceptaría rápidamente luego de tener un buen nivel en Aldo Civi. Por lo pronto, y lo vuelvo a repetir, continuidad y regularidad, que son los 2 ítems que
un jugador tiene que tener cuando se va de River a préstamo a otro equipo de fútbol argentino, los está teniendo y cumpliendo. Y el muñeco lo está siguiendo de cerca. Hoy quizás el Millonario tiene muchas alternativas en la mitad de la cancha. Más allá de que hay una cláusula de repesca a mitad de año, no hay ningún tipo de forma de que se lleve a cabo. No creo que Gallardo quiera, en caso de sumar a un nombre para la segunda mitad del 2025, sumar a Leiva después de 16 partidos en Aldo Civi. Van a esperar a que termine el año, esperarán a que su rendimiento sea aún mejor o sea más continuo y regular, y después sí, a inicios del 2026 se tomará una decisión. Leiva juega en la posición en la que hoy se desempeña, por ejemplo, Kevin Castaño, un futbolista que puede jugar como mediocampista interno y en algunas oportunidades también como volante ofensivo, y hoy River tiene en ese lugar de la cancha a Alan Signi, a Nacho Fernández, a Galopo, a Mesa, a Aliendro, a Matías Rojas. Son muchísimos jugadores los que hoy se mueven en la mitad de la cancha del conjunto dirigido por el muñeco, por lo que Leiva no tiene ninguna posibilidad de sumarse al plantel en el corto plazo. Eso no significa que en el 2026 no pueda tener una posibilidad. Dependerá mucho del armado de la plantilla en ese entonces y también de cómo termine su año en Aldo Civi. Lo positivo también, a diferencia de los dos casos anteriores que he mencionado en este video, es que no ha sufrido ningún tipo de lesión. Eso es muy pero muy bueno, porque los futbolistas, como mencioné recién, pueden tener algunas molestias y en equipos donde se necesita que jueguen todo el tiempo pueden perder rápidamente su lugar. Hoy es un volante titular en Aldo Civi, ha terminado su participación en esta primera mitad del año porque el equipo de Mar del Plata no juega ni competencias internacionales y no logró clasificar a los octavos de final del torneo Apertura, pero para la segunda mitad del 2025 analizarán y evaluarán su rendimiento, que seguramente seguirá siendo en Aldo Civi. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, es verdad que las posibilidades de un futbolista cuando se va a préstamo a otro equipo de fútbol argentino de regresar a River y tener continuidad en el Millonario en cuestión son pocas. No es fácil y se necesita tener un buen nivel. De hecho, ya si hablamos de los jugadores que mencioné al principio, Enzo Fernández, Lucas Beltrán, el mismo Héctor David Martínez, que quizás su etapa en River no terminó de la mejor manera, pero en Defensa y Justicia fue campeón de la Sudamericana, son todos jugadores que cuando se fueron a préstamo tuvieron un muy buen rendimiento. Y de cara a lo que son estos futbolistas que acabo de mencionar, salvo Lautaro Rivero, que hay que ver igual cómo termina el año, después el resto todavía necesita demostrar más. Algunos no lo han podido hacerlo por lesiones, como los casos de Tomás Nassif y de Daniel Zavala, y en otros, como en el caso de Tobias Leiva, tampoco es que el equipo en el cual está jugando ha acompañado, porque Aldo Civi en general ha sido bastante flojo. Pero todos a inicios del 2026, cuando regresen a River una vez finalicen sus préstamos, van a ser evaluados y analizados por Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.